Buenos días, diputados, compañeros. Bueno, gracias, agradezco a mis compañeras diputadas y diputados por su presencia en esta reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos. Como primer punto, debemos validar la existencia de quórum, para lo cual me permitirán realizar el pase de lista correspondiente. Diputado José Salvador Ursúa Solís, presente. Diputado Héctor Manuel Piñuelas León. Presente. Diputada Griselda Lorena Soto Almada. Diputado Norberto Ortega Torres. Presente, diputado. Diputado Jorge Villescusa Aguayo. Diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero, justificó. Diputada María Dolores del Río Sánchez. Diputada María Magdalena Uribe Peña. Diputada María Magdalena Uribe Peña. Presente, presidente. Gracias. Buenos días. Diputada Nitzia Corina Gradias Ahumada. Presente, presidente. Buenos días. Buenos días. Habiendo quórum legal para celebrar la reunión válidamente, a continuación realizaré la lectura del orden del día para someterlo a votación de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Orden del día, Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación del escrito del presidente municipal y del secretario del Ayuntamiento de Bacuachi, Sonora, mediante el cual hacen del conocimiento de este órgano legislativo que calificaron como procedente la causa de la renuncia presentada por el ciudadano José Eduardo Navarro Gómez al cargo de regidor propietario de este órgano de gobierno municipal, remitiendo a esta soberanía la documentación respectiva a efecto de que sea aprobada en definitiva en términos de lo dispuesto por los artículos 27 y 171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación del escrito del presidente municipal y del secretario del Ayuntamiento de San Javier, Sonora, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano legislativo que calificaron como procedente la causa de la renuncia presentada por la ciudadana Dora Leticia Alday Buelna al cargo de regidora propietaria de este órgano del gobierno municipal, remitiendo a esta soberanía la documentación respectiva a efecto de que sea aprobada en definitiva en términos de lo dispuesto por los artículos 27 y 171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Ese es el punto número 4. Punto número 5. Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación del escrito remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el cual contiene minuta como proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partida secreta. 6. Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación del escrito remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el cual contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 7. Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación del escrito remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el cual contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre de Estado de Michoacán de Ocampo. 8. Clausura de la reunión.
Hermosillo, Sonora, 30 de marzo de 2021. En votación económica, pregunto a mis compañeros diputados y si es de aprobarse el orden del día para que esta reunión de comisión, los que estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano. A favor, diputada del Río. Se aprueba el orden del día. Con la finalidad de deshogar el siguiente punto del orden del día, procedemos al análisis, discusión y, en su caso, dictaminación del escrito del presidente municipal y del secretario del Ayuntamiento de Bacuachi, Sonora, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano legislativo que calificaron como procedente la causa de la renuncia presentada por el ciudadano José Eduardo Navarro Gómez, al cargo de regidor propietario de este órgano del gobierno municipal, remitido a esta soberanía la documentación respectiva a efecto de que sea aprobada en definitiva en términos de lo dispuesto por los artículos 27, 171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el cual se pone a discusión en lo general. Me permiten darle lectura al resolutivo. Acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Sonora, tomando en consideración que el Ayuntamiento de Bacuachi, Sonora, ha calificado la causa como procedente, aprueba la renuncia presentada por el ciudadano Rosendo López Dávalos al cargo de regidor propietario de dicho ayuntamiento, con efecto a partir del día de aprobación del presente acuerdo, razón por la cual deberá hacerse del conocimiento al regidor suplente ciudadano José Eduardo Navarro Gómez el contenido de la presente resolución a efecto de que rinda la protesta de ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133, 157 de la ley de la Constitución Política del Estado de Sonora y 25 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Segundo, se comisiona al diputado Fermín Trujillo Fuentes para acudir a la toma de protesta referida en el punto anterior del presente acuerdo, el nombre y representación de este poder legislativo. ¿Alguna participación, compañeros? Discutido en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. A favor, diputada del Río. A favor, diputada Nietzsche. Aprobado en lo general, se somete a discusión el dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. A favor, diputada del Río. A favor, diputada Gradillas. Aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. Para deshogar el siguiente punto del orden del día, procederemos al análisis, discusión y, en su caso, dictaminación del escrito del presidente municipal y del secretario del Ayuntamiento de San Javier, Sonora, mediante el cual hacen del conocimiento de este órgano legislativo que calificaron como procedente la causa de la renuncia presentada por la ciudadana Dora Leticia Alday Buelna al cargo de regidora propietaria de este órgano de gobierno municipal, remitiendo a esta soberanía la documentación respectiva a efecto de que sea aprobada en definitiva y en términos de lo dispuesto por los artículos 27, 171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el cual se pone a discusión en lo general. Me permiten leerle el acuerdo. Acuerdo primero, el Congreso del Estado de Sonora, tomando en consideración
que el Ayuntamiento de San Javier, Sonora, ha calificado la causa como procedente, aprueba la renuncia presentada por la ciudadana Dora Leticia Alday Buelna al cargo de regidora propietaria de dicho ayuntamiento, con efecto a partir del día de aprobación del presente acuerdo, razón por la cual deberá hacerse del conocimiento a la ciudadana María de los Ángeles Burroa Ruiz, regidora suplente, el contenido de la presente resolución a efecto de rendir la protesta de ley de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133, 157 de la Constitución Política de los Estados de Sonora y 25 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Segundo, se comisiona al diputado Fermín Trujillo Fuentes para acudir a la toma de protesta referida en el punto anterior del presente acuerdo, en nombre y representación de este Poder Legislativo. Discutido en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando su mano. A favor, diputado Nietzsche. A favor, diputada del Río. Aprobado en lo general, se somete a discusión el dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. A favor, diputada del Río. Aprobado el dictamen. Gracias. Aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. Continuando con el siguiente punto del orden del día, someto a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación del escrito remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el cual contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de partida secreta, para lo cual se abre la discusión en lo general. Permítanme leerles el acuerdo único. El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades constitucionales que son de competencia según lo establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de decreto que se reforma el párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partida secreta. En su parte conduce, es como sigue: minuta, proyecto de decreto, artículo único. Se reforma el párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 74. 1 al 3, igual. El cuarto queda igual. Siguiente párrafo igual, siguiente párrafo igual. No podrá haber partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. De las 5 a la 9, igual. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Alguna participación en lo general, compañeros? Discutido en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. A favor, diputada del Río. Aprobado en lo general, se somete a discusión el dictamen en lo particular.
No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. A favor, diputada del Río. Aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. En el desarrollo del siguiente punto del orden del día, se somete a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación del escrito remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el cual contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para lo cual se abre la discusión en lo general. ¿Alguna participación? Acuerdo único. Me permito leerles el acuerdo único. El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades constitucionales que son de su competencia, según los establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de las partes la minuta con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en su parte conduce es como sigue. Minuta. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, así como la Ciudad de México. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Surtirá efecto exclusivamente para modificar las porciones normativas que establece la denominación de la parte integrante de la Federación Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que quedan subsistentes las denominaciones de las demás partes de la Federación vigentes al momento de la entrada en vigor. Discusión en lo general. Se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. A favor, diputada Nietzsche. A favor, diputada del Río. Aprobado en lo general, se somete a discusión el dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. A favor, diputada Nietzsche. A favor, diputada del Río. Aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. En el desahogo del penúltimo punto del orden del día, se somete a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación del escrito remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el cual contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre
del estado de Michoacán de Ocampo, para lo cual se abre la discusión en lo general. Me permito leerles el acuerdo único. El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades constitucionales que son de su competencia, según los establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del estado de Michoacán de Ocampo, que en su parte conduce es como sigue. En su parte conducente es como sigue. Minuta, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como la Ciudad de México. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a lo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Surtirá efecto exclusivamente para modificar la porción normativa que establece la denominación de la parte integrante de la Federación Michoacán de Ocampo, por lo que queda subsistente las denominaciones de las demás partes de la Federación vigentes al momento de la entrada en vigor. Discutido en lo general, se pregunta en votación económica. Si es de aprobarse el dictamen, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. A favor. Aprobado en lo general, se somete a la discusión el dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. A favor. Aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. Al no existir más asuntos que tratar en esta reunión, procedemos a su clausura, por lo que agradezco a mis compañeros diputados y diputadas por su presencia. Muchísimas gracias a todos, compañeros. Que tengan un día excelente.